Esta conferencia comenzará a grabarse. Excelente tarde a todos. La Unión Nacional de Constructores Electromecánicos y su Sistema Nacional de Capacitación les damos la bienvenida a esta conferencia técnica en línea con el tema Puesta a Tierra, presentado por Howard, aliado estratégico de la UNCE, la cual será impartida por el ingeniero Mauricio Cano, a quien agradecemos por acompañarnos. Antes de dar inicio, solicitamos a nuestros participantes que mantengan sus cámaras y micrófonos desactivados para hacer eficiente el desarrollo y la transmisión de la sesión. Asimismo, les recordamos que está prohibido reproducir total o parcialmente los contenidos y materiales presentados sin consentimiento por escrito de la UNCE y del expositor a quien cedemos este espacio para dar inicio. Bienvenidos todos. Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos. Vamos a comenzar. Bueno, para comenzar, creo que espero que no, pero muchos de nosotros hemos tenido la experiencia de que en alguna ocasión hemos tocado alguna parte metálica, algún refrigerador, una lavadora y nos ha dado toques, ¿verdad? Y es muy curioso porque se supone que no debería de suceder. Y otra pregunta también que se las dejo ahí para que la respondan llegando a su casa. ¿A dónde colocan el cablecito verde que trae la lavadora? La parte de atrás de la lavadora trae un cablecito verde. ¿Dónde lo colocamos? Muchos de nosotros leemos la instrucción y lo colocamos donde dice, pero hay veces que aún con esto suceden cosas muy raras, ¿no? Más adelante vamos a comentar algo de esto y vamos a tratar de resolver ese pequeño problemita que a veces tenemos en casa. Bueno, nosotros en la puesta a tierra, ¿para qué la usamos? Básicamente, la puesta a tierra está diseñada para protección de las personas, para protección contra descargas de las personas. Ese es el principal objetivo de la puesta a tierra. Y ya después otros de los objetivos secundarios que en bastantes ocasiones se vuelven a veces lo más importante es la protección de equipos, protección de máquinas o de algunos otros sistemas de nuestra construcción. Pero lo primordial por lo que se empezó a diseñar toda la puesta a tierra es para proteger a las personas que están expuestas a la corriente eléctrica. Entonces es importante tomar en cuenta esto porque de ahí se deriva el cálculo para casi todas las conexiones para puesta a tierra y en ocasiones esto lo olvidamos y tratamos de proteger algo más sin hacer algunas conexiones en particular. Bueno, entonces, nosotros en la conexión para puesta a tierra, ¿qué es lo que debemos de conectar a la puesta a tierra? Básicamente es un sistema equipotencial para que cualquier descarga eléctrica de nuestros sistemas, de nuestra red eléctrica, se vaya hacia allá y no pase por otros equipos y en particular por las personas esa descarga. Es decir, la puesta a tierra o las mallas de puesta a tierra o la varilla de puesta a tierra nos sirve para que todo el excedente de energía o alguna descarga en particular se vaya hacia ese lugar. Por eso es importante tener la puesta a tierra y evitar precisamente que nuestros aparatos eléctricos, los electrodomésticos, en el caso de nuestros hogares y en el caso de la industria o de las construcciones, no nos dañen a nosotros. Entonces, esa es la parte importante de la puesta a tierra. Existen bastantes diseños de puesta a tierra. El más común es una varilla recubierta de cobre
que colocamos hincamos o enterramos en un cierto lugar cercano a la construcción. Eso es lo más básico, lo más sencillo, pero obviamente por ser una varilla a veces es muy poco lo que puede drenar de la energía excedente, por lo tanto necesitamos hacer algunas otras instalaciones un poco más elaboradas. Por ejemplo, las mallas de puesta a tierra. Las mallas de puesta a tierra normalmente se colocan, de hecho es la primera parte eléctrica que va en cualquier construcción, se colocan abajo de la construcción de preferencia, de acuerdo, el tamaño de la malla para puesta a tierra es de acuerdo a el tamaño de la construcción, a el uso de la construcción, a la cantidad de personas que estarán dentro de esa construcción. De todo eso se toma en cuenta para hacer el cálculo de la malla de puesta a tierra. Estas mallas pueden ser pequeñas, muy grandes, depende mucho del cálculo. De hecho, existen lugares específicos, firmas de ingeniería que se dedican solo al cálculo de la puesta a tierra. Nosotros como Bundy a lo que nos dedicamos es, en el caso de, somos una marca que pertenece a Hubel, nos dedicamos a fabricar conectores y conexiones para la puesta a tierra, es decir, para estas mallas de puesta a tierra, para hacer la malla de puesta a tierra, para hacer las conexiones, las distintas conexiones y asegurarnos de que todo esto cumpla con las normas nacionales e internacionales. Conexiones a compresión y conexión exotérmica. Cada una de ellas se utiliza de distintas maneras, pero sobre todo es para asegurarnos que nuestra conexión a puesta a tierra nos dure lo mismo, igual o mayor que el conductor. Los conductores que se utilizan normalmente son de cobre, es decir, la puesta a tierra, las mallas de puesta a tierra, las conexiones de puesta a tierra deben de ser de cobre. ¿Por qué deben de ser de cobre? Este material es un material muy resistente a la corrosión, resistente a la corrosión galvánica y sobre todo a la corrosión casi en cualquier ambiente, en cualquier parte. De hecho, hay conexiones, hay puestas a tierra en el mar que duran bastantes años. Las normas nos dan distintos márgenes para poder calcular el diseño de estas mallas y sobre todo la duración. Normalmente la NOM 001 nos pide que sean mínimo 25 años y hay algunas normas ya o especificaciones particulares que nos piden un poco más de tiempo para la puesta a tierra. Por ejemplo, para las subestaciones de Comisión Federal, normalmente son de 35 a 45 años y así depende de la instalación. Por eso es importante que la conexión para puesta a tierra sea de cobre. Además de que el cobre es uno de los metales con mayor conductividad eléctrica, es decir, que tiene menos resistencia. Por lo tanto, además de que nos dura bastante, también nos ayuda a lograr un camino con muy baja resistencia, que es lo que necesitamos para la puesta a tierra. Por eso se utiliza cobre. Últimamente ha habido algunos diseños con otros metales para hacer las puestas a tierra. No tienen la misma eficiencia, normalmente duran mucho menos tiempo. La única diferencia es que son mucho más baratos y en ocasiones más fáciles de colocar. Pero en general, las normas siempre nos piden que sea de cobre. En el caso de nosotros, fabricamos conectores a compresión. Como comenté, están los tres tipos de conexiones. Nosotros fabricamos conectores. En el caso de los conectores a compresión, es una de las instalaciones más eficientes, ya que el conector a compresión es del mismo material que el conductor, es decir, es del mismo material que el cable,
de cobre electrolítico 100% puro, por lo tanto, no vamos a tener ahí ningún tipo de par galvánico, y si no tenemos par galvánico, obviamente no vamos a tener corrosión galvánica. La complicación de los conectores a compresión básicamente es tener la herramienta para hacer esta conexión. Pero en el momento en que tenemos la conexión, nosotros podemos hacer la conexión para cualquier tipo de conector con esta herramienta. Son herramientas hidráulicas con ciertas características que más adelante vamos a tocarlas. La conexión, como comenté, es de cobre electrolítico 100% puro, es de las más seguras, dura, se han encontrado, hemos medido mallas de hace 50 años, 60 años, y siguen con las mismas características de cuando se hizo la instalación, es decir, la resistencia eléctrica sigue siendo la misma, por lo tanto la eficiencia sigue siendo igual. Entonces, esa es una de las ventajas de este tipo de conexiones. Otra de las ventajas es que para hacer esta conexión no importa el medio ambiente. Puede haber humedad, puede estar lloviendo, y en ocasiones podemos hacerlas hasta dentro del agua. No tenemos problema por ese tipo de conexión. La ventaja es que queda 100% conectado, es decir, cuando hacemos la compresión, el conector con el conductor forman una sola masa. La desventaja es que es una conexión permanente, 100% permanente. No la podemos deshacer. Es decir, si queremos retirar esta conexión, lo que tenemos que hacer es cortar normalmente el conductor. Esa es la desventaja, pero como les acabo de comentar y como lo sabemos, va enterrado y va durante todo el tiempo de vida de la instalación, pues por lo tanto no necesitamos hacer ninguna desconexión, ¿no? Los conectores que existen o las conexiones que se deben de hacer en las mallas de puesta a tierra, como lo dice la norma, deben de ser en todas las uniones, debe de haber una conexión. Por lo tanto, en cada una de estas conexiones debemos de colocar un conector. En el caso de los conectores, existen cualquier tipo de conector para cualquier calibre, para todas las conexiones. Por ejemplo, aquí está la varilla para puesta a tierra. Como les comenté, es una varilla de acero recubierta de cobre con ciertas características que nos pide la norma. Debemos de cumplir con esas características de mínimo 3 metros de longitud. Por ahí se estarán preguntando seguramente, las más pequeñas no cumplen con las normas. Por eso debe de ser mínimo de 3 metros y debe de ser enterrada. Si nosotros tenemos algún detalle para la resistencia, bueno, se utilizan ciertos productos para aumentar disminuir la resistencia, aumentar la conductividad del suelo. Entonces, debemos de tener un conector para cada una de las uniones y de los cruces. Todos los cruces deben de estar conectados por norma. Entonces, los conectores a compresión, tenemos para cada una de estas conexiones el conector que va colocado. Aquí tenemos una fotografía de cómo queda hecha la conexión. Como les comenté, es 100% segura y es permanente. Aquí otra conexión, va el conductor. Depende del calibre del conductor, va a ser el conector y la masa del mismo y la conexión a la varilla de puesta a tierra. Si ustedes se fijan en la conexión de la varilla de puesta a tierra, este conector es mucho más grande. ¿Por qué? Porque normalmente cuando hay alguna descarga, sobre todo las atmosféricas, la parte que sufre más estrés es la parte que exactamente donde se une la varilla con el conductor.
más adelante vamos a platicar precisamente del otro método. Este es el método de compresión. No, ya está aquí, ya quedó hecha la conexión. Aquí está otra de las conexiones para, por ejemplo, lo que necesitamos para hacer la conexión de los cables paralelos, la conexión de algunos otros conductores. Como comenté al inicio, todas las superficies o las partes metálicas de nuestra construcción deben de estar puestas a tierra precisamente para tener un sistema equipotencial. Entonces, también se deben de poner las varillas corrugadas para puesta a tierra para cumplir con las normas. Entonces, las varillas se colocan igual con un conector en forma de C, y también las superficies metálicas de cualquier tipo, en este caso es una barra, podemos hacer también la conexión, primero colocando con soldadura y después la conexión a la malla para puesta a tierra. Y aquí algunos otros ejemplos para superficies planas, cuando es necesario tener de un solo conductor que solo pasa por la superficie plana, ya sea de cobre o de algún otro material. Si necesitamos solo pasar uno, si necesitamos hacer una derivación, tipo de conexión. Una de las características importantes que debemos de tomar en cuenta cuando estamos haciendo una conexión y cuando estamos usando productos certificados que cumplan con las normas, es importante tener en cuenta lo siguiente. Todos los conectores de cualquier marca deben de venir marcados, valga la redundancia, con los rangos de conexión, como vemos aquí, la marca y el dado que vamos a usar en la herramienta para hacer la conexión. Entonces, es importante tomar en cuenta esto. Además de que, si se dan cuenta, en la parte baja trae las normas con las que cumple. Y las normas son importantes para ver con qué estamos cumpliendo. Y como les comenté, el dado, aquí viene anotado el dado con el que se debe de hacer la colocación, que se le coloca la herramienta y se hace la compresión. Después de hacer la compresión, nuestra conexión debe demostrar ese número de identificación para asegurarnos de que la conexión fue bien hecha, es decir, la herramienta tiene la fuerza de compresión adecuada, la conexión está hecha con el dado adecuado y además que la conexión está 100% segura. Si no tiene este número marcado, es porque la herramienta estaba mal, el dado no correspondía o la fuerza de compresión que nosotros aplicamos no fue la correcta. Normalmente, cuando hay alguna inspección de las puestas a tierra, este es uno de los elementos que nos ayuda a comprobar que está bien hecha la conexión. Bueno, ahora vamos a ver las conexiones exotérmicas de las que preguntaban hace un momento. La conexión exotérmica o soldable, también la conocemos aquí en México como soldable, es una conexión en la que usamos un molde de grafito, hacemos una reacción exotérmica, es decir, fundimos el cobre y a su vez une el conductor con el mismo conductor o con algún otro elemento. Este es otro tipo de conexión para puesta a tierra. Para hacer este tipo de conexiones necesitamos un molde de grafito de alta presión, una manija para manejarlo y el molde propiamente dicho, que aquí lo vamos a ver de manera más detallada. El molde es de grafito. El grafito es carbón
comprimido a alta presión para evitar que el molde tenga poros, le entre humedad, etcétera. Entonces es importante que sea de este tipo de material para evitar todas estas cuestiones. Después nosotros vamos a tener el molde, básicamente es todo lo gris, la parte de grafito. Hay una parte que nosotros vamos a usar como crisol, que es la parte de arriba del molde. Nosotros aquí, en esta parte, vamos a colocar el metal, óxidos metálicos, que básicamente nos los venden así. Ahorita vamos a ver la presentación cómo viene. Colocamos aquí los óxidos metálicos y después vamos a hacer una ignición para que estos óxidos metálicos hagan una reacción exotérmica. Esta reacción exotérmica funde el cobre y bueno, la temperatura de fundición del cobre es aproximadamente 1100 grados, por lo tanto, esta va a ser la temperatura que va a alcanzar. Alcanzando esa temperatura, este metal ya fundido va a bajar por este conducto y va a tomar la forma del molde propiamente dicho. Es decir, de esta cavidad va a tener la forma que nosotros necesitamos para hacer la conexión. En este caso estamos viendo que es una cavidad para hacer una conexión de una varilla de puesta a tierra a un conductor, este conductor de cualquier calibre. Entonces, nosotros tenemos el molde propiamente dicho, después tenemos las cargas o metal en polvo, normalmente es en gramos. Este metal es el que vamos a fundir en esta parte para que tome la forma ya fundido de lo que necesitamos o de la conexión que necesitamos. Esta es la manera en que normalmente quedan. Estas son las distintas figuras. Estas son solo representativas. Hay en cruz en T, en L, paralelo, para varilla. La varilla para puesta a tierra pueden ser de 1, 2, 3 conductores, 4 conductores, en T, en L, etcétera. Depende de lo que necesitemos y cómo vayamos a hacer la conexión. Entonces, si se dan cuenta, esta es la misma forma de la malla de puesta a tierra que vimos en la parte de la conexión a compresión. Ahora es conexión exotérmica. Básicamente nos sirve para lo mismo. Es hacer la misma malla, pero con un método distinto. Que este método, aquí en México lo conocemos como soldable. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en el otro usamos una herramienta hidráulica que a una persona con enseñarle a utilizarlo una sola vez, todas las conexiones les van a quedar igual. En el caso de las conexiones exotérmicas sucede casi lo mismo, nada más que en la parte de las conexiones exotérmicas debemos de tener muchos cuidados. Para hacer la conexión necesitamos que la persona que la va a hacer tenga equipo de protección personal. Sepa exactamente cuándo hacer y cómo hacer la reacción exotérmica. Es decir, se le hace la capacitación y además debe de tener ciertos cuidados. El molde se calienta a más de 1000 grados, por lo tanto, debemos de tener mucho cuidado en no quemarnos. Cuando estamos usando el molde, a los 15 segundos ya podemos retirarlo, pero si lo volvemos a usar de inmediato, se nos puede cristalizar. Es decir, debemos de tener cuidado de que se enfríe por lo menos de 5 a 15 minutos se enfríe y lo volvemos a utilizar. Otra de las cuestiones que es importante es que no debe de haber humedad para hacer la conexión, porque además de que la conexión nos puede quedar con poros, también la conexión puede llegar a explotar por el choque térmico entre el agua y la fundición o lo que estamos haciendo, la reacción exotérmica.
Es importante tomar en cuenta esto. Después, los moldes normalmente duran 50 aplicaciones. Estas 50 aplicaciones se calculan de acuerdo a cómo nosotros usemos el molde. Entonces, esa parte también es importante tomarla en cuenta. Y otra de las situaciones es que las cargas deben de ser exactamente para cada uno de los moldes. Es decir, si vamos a hacer una conexión de un cable, un 0 a un 0, es un molde. Si es una conexión de un cable 4 ceros a un 0, es otro molde. Si vamos a hacer una conexión en T, es un molde. Si vamos a hacer la conexión en L, es otro molde. Es decir, para cada una de las conexiones necesitamos hacer distintas aplicaciones. No sé si tengan preguntas ahorita. ¿Me ayudas, Marco, con las preguntas? Si estás por ahí. Sí, Mao, hay varias preguntas. Si quieres, mira, te las voy haciendo. La primera es, ¿la malla de puesta a tierra se ocupa para cualquier construcción o solo para algunas? Se utiliza para algunas construcciones, sobre todo las construcciones industriales, unidades habitacionales, edificios, donde necesitamos mayor capacidad mayor capacidad de puesta a tierra. Normalmente en casas habitación lo que se utiliza es solo una varilla para puesta a tierra, y en construcciones más grandes sí es importante poner una malla de puesta a tierra. Y además esto se calcula de acuerdo a las características del suelo. Si tiene conductividad, si estás en un suelo rocoso, etcétera, todo eso es importante para decidir si solo vas a poner una, dos varillas o vas a poner una malla de puesta a tierra. Ok, gracias. La otra pregunta es, ¿en qué casos se podrían utilizar inoxidables? La parte de inoxidable, hay que recordar que lo que nosotros, bueno, no sé si se refieran al conductor o a la parte de las conexiones. Hay que recordar que lo que necesitamos es en la malla de puesta a tierra o la puesta a tierra debe de tener la menor resistencia. Por lo tanto, cuando hacemos el cálculo de resistencia, normalmente lo usamos con referencia al cobre. El inoxidable, cualquier otro material, en particular el acero inoxidable, tiene una resistencia muy grande, por lo tanto, no es recomendable utilizarlo, a menos que sea para algunas aplicaciones muy especiales, sobre todo en la parte de la farmacéutica se usa bastante, y algunos laboratorios se usa la parte de inoxidable por el lugar en donde están, obviamente con ciertas características para asegurarnos de que la conexión entre conductores esté bien hecha y no afecte la resistencia del material en este caso. Ok, y siguiendo esa misma premisa, de tu respuesta, Mau, la siguiente pregunta es, ¿sería compatible con los conectores Grundy? En la parte de los conectores mecánicos puede ser compatible. En el caso de conexiones a compresión no es compatible, y en el caso de conexiones exotérmicas tampoco. En el caso de conexiones a mecánicos sí puede ser compatible. De hecho, más adelante vamos a ver los mecánicos precisamente. Ok, hay dos preguntas más y son, ¿los conectores de compresión que unen la varilla con la línea tierra del tablero podrían ser de bronce? Sí, de hecho, les comento, el cobre 100% puro siempre se va a usar para conexiones a compresión, y para otras conexiones usamos conectores de aleaciones de cobre, que son bronces. Entonces, la respuesta es sí se usan. Más adelante, de hecho, vamos a ver una fotografía precisamente de esa conexión que están preguntando, y sí es correcto hacer esa conexión.
Ok, la otra pregunta es, ¿los dos métodos son aceptados por la norma o cuál presenta mejor rendimiento o es mejor? Los dos métodos son aceptados por la norma. De hecho, la norma nos dice que nos aseguremos de hacer la conexión. Los dos métodos son aceptados, son muy buenos los dos. ¿Cuál recomendar en un caso o en otro? Como les comenté, depende de las características. El más común que se utiliza en casi todas las construcciones es el exotérmico. ¿Por qué? Porque simplemente compras un molde, compras las cargas y haces la conexión. Es muy rápido. A compresión necesitas la herramienta. La herramienta sí es un poquito, sí tiene un costo mayor. Por lo tanto, los que tienen la herramienta prefieren hacer las conexiones a compresión en cualquier lugar. Otra de las características, como comenté, es que en el caso de las conexiones a compresión no importa el medio ambiente. Es decir, puede estar lloviendo, puede haber hasta agua y podemos hacer la conexión. Por lo tanto, estas en algunos lugares en particular es mucho más fácil utilizarla y se usan bastante. En lugares más secos, en lugares donde la construcción es nueva, normalmente usan exotérmico. En el caso de algunas construcciones que ya está hecha la construcción y que tienen que hacer más grande la malla de puesta a tierra o tienen que colocar o cambiar las varillas de puesta a tierra, por las características que hay algunas otras vapores, es importante no generar calor ni chispas, por lo tanto se hace la conexión a compresión. Entonces, con esto les digo que son muy buenas las dos, son permanentes las dos, pero sí es importante el lugar en donde lo vas a colocar es la que se podría recomendar. Ok, y bueno, la otra pregunta es, en cuestión de costos, ¿cuál conexión es más económica? En cuestión de costos, la más económica, si la vas a hacer desde cero, la más económica es la conexión exotérmica. Si vas a hacer una conexión y necesitas hacerlo rápido y tienes la herramienta, es más barata la que esa compresión. Lo que les comento nuevamente, la herramienta es una herramienta hidráulica especial que se utiliza para hacer la compresión. Eso es lo que a veces hace que sea un poquito más costoso al inicio, porque después ya tienes la herramienta, compras nada más el conector. Si vas a hacer una conexión, compras un solo conector, haces la conexión y no hay ningún problema. En el caso de los moldes, el molde te lo compras es para 50 aplicaciones. Compras un molde, compras una sola carga y haces la conexión. Obviamente ya te salió mucho más caro hacerla exotérmico que a compresión, porque nada más es comprar el conector y hacer la conexión. Entonces también depende de lo que tengas y también depende de qué necesites. Por ejemplo, en algunas ocasiones nosotros tenemos herramientas hidráulicas manuales y de baterías. En el caso de las constructoras que hacen mallas muy grandes sobre todo las que van abajo de las naves industriales, con una herramienta hidráulica de baterías, en un día terminan de hacer todas las conexiones. En cambio, con una de conexión exotérmica, con moldes, te vas a tardar a veces hasta una semana en hacer todas las conexiones. Depende de lo que necesites, es los costos, y ahí ya sería hacer los cálculos, ¿no? ¿Qué es lo que necesitas para ver cuál es la mejor opción? Ok, pues hay bastantes preguntas, Mauricio, no sé si quieras que continuemos con las mismas o prefieras al último, retomar todas las preguntas para que concluyas con tu presentación. De hecho, vamos a concluir, vamos a continuar, vamos a terminar y al final vemos todas las demás preguntas. Mientras Ok. seguimos. Bueno, después de estos, la parte de la puesta a tierra, como les comenté, lo que va enterrado, lo que va embebido en cemento y todo, normalmente se hace a compresión
y exotérmico. Y ya después todas las puntas para hacer las conexiones a los equipos, a las mallas las mallas ciclónicas, las cercas ciclónicas, etcétera, todo eso usamos conectores mecánicos. Algunos de estos conectores también pueden ir enterrados, pero debemos de tener cuidado para asegurarnos que el conector que vamos a colocar sí pueda ir enterrado. Entonces, todo lo demás ya afuera, ya después de haber hecho la malla de puesta a tierra o haber colocado la varilla, en la varilla también podemos hacer esa conexión mecánica. Vamos a usar conectores mecánicos. Los conectores mecánicos, como en alguna otra ocasión ya les había comentado, pero bueno, son los conectores que tienen tornillos y tuercas para apretarse o para colocarse. Aquí vemos algún ejemplo de ellos, ¿no? Entonces, el conector mecánico para la varilla de puesta a tierra que más se utiliza en casi todos lados, no solo en nuestro país, es este conector. Es un conector que es para una varilla de 5 octavos o de 3/4 a un conductor de cualquier calibre para la puesta a tierra. Es la pregunta de hace un momento del conector. Este conector es el que se utiliza para y normalmente es el que vemos en los postes, abajo de los postes, que los postes también los ponen los postes para la distribución eléctrica, también les ponen puesta a tierra, y si se han dado cuenta pueden ser mecánicos como este o pueden ser otros a compresión, que básicamente es la misma aplicación. Este conector es nada más para la varilla para puesta a tierra. Es importante comentarles algo. Este es un bronce, es una aleación de cobre con alta conductividad, y si se dan cuenta también el tornillo es de cobre, para que todo el conjunto sea del mismo material y evitar el par galvánico. Y obviamente si no tenemos par galvánico no vamos a tener corrosión. Es importante. ¿Por qué? En muchas ocasiones pueden hacer esta conexión con un conector de acero, y ¿qué sucede? Y muchos de ustedes, los que viven en la costa, se han dado cuenta que cuando hacen ese tipo de conexiones, al poco tiempo ya tienes corrosión. Y esa corrosión, en el peor de los casos, va a entrar a la conexión y no vamos a tener contacto. Y en el momento que haya alguna descarga en algún lugar, no vamos a poder drenarla. Entonces, es importante que el conector, en particular este conector, sea de aleación de cobre para que esta conexión esté bien hecha. Por ahí también hay otros conectores que ustedes los van a ver que son muy blanditos, que de hecho hay veces que cuando los estás apretando se rompen. Esos también no son de aleación de cobre. El cobre, como ustedes saben, los bronces son muy resistentes a la tensión mecánica. Entonces es importante también que esto lo tomen en cuenta. Y estas características se las comenté en porque es el que ustedes conocen. De hecho, es el que, regresándome a la primera pregunta nuevamente que les hice, que qué hacen con su cablecito de puesta a tierra de la lavadora, el cablecito verde. Pues el cablecito verde ahí decía que lo colocaras en una superficie metálica o en el tubo de agua. Y van bueno, yo voy, lo coloco en el tubo de agua, y al rato quien va al fregadero o va a algún lavabo, va a abrir la llave y siente una pequeña descarga, ¿no? Una pequeña descarga eléctrica. ¿Qué sucedió? Que mi sistema no está puesto a tierra, y toda la parte metálica que son varillas, etcétera, que como a veces están interconectados, puedes tener ahí una corriente que ni te das cuenta porque echaste a andar la lavadora, y por ahí está, y alguien abre o tiene menos resistencia, sobre todo con las manos mojadas, y le da toques. Por eso es importante tener la puesta a tierra. ¿Y cuál es lo que nosotros debemos de tener siempre? Y todos, espero que todos lo tengan, es una varilla de este tipo
con su cablecito y conectado la puesta a tierra. Y con eso podemos hacer eso que les comenté o directamente colocarlo al cable de puesta a tierra y evitar cualquier descarga eléctrica para cualquier miembro de la familia que vaya a tocar una superficie metálica. Bueno, para las cercas, mallas ciclónicas que nosotros hacemos para la puesta a tierra de estas, usamos conectores mecánicos de este tipo. Seguramente los que han hecho puestas a tierra reconocen este conector. Es un conector tipo GAR. El conector GAR es de la marca Bondi. Tenemos la patente, etcétera, de este conector. Es el conector tipo GAR, que nos sirve para todas las superficies o todos los tuberías, barras cilíndricas, etcétera, para la puesta a tierra. Puede ser, y este mismo conector, si se dan cuenta, puede ser paralelo al tubo o perpendicular. Entonces, esta es una de las características que tienen los conectores. Este es muy versátil, pero también de repente necesitamos hacer otras conexiones, por ejemplo, algunos cruces para que se cruzan nuestros conductores, y como les comenté, la norma nos dice que si se van a cruzar, debemos de conectarlos. Podemos usar este conector para, pasa el conductor y necesitamos poner a tierra algo que acabamos de colocar. Podemos colocar un conector de este tipo, que si ustedes son observadores, este conector estañado es el que se usa en los paneles solares, ¿verdad? Entonces, ese conector también nos sirve para la puesta a tierra de algunos elementos y algunos otros conectores, ¿no? Ya de distintas formas. Para cada una de las conexiones que se les ocurra existe un conector, y es importante comentarles que los calibres del conductor y las superficies debemos de tener bien claro como les comento, los calibres del conductor y las superficies, dimensiones, para que cuando coloquemos el conector sea exactamente el que necesitamos. Nosotros, todos los conectores, los calculamos de acuerdo a la capacidad nominal del conductor. Aquí son otros conectores para otros tipos de conexiones. Si se dan cuenta, para las cercas en las puertas, usamos trencillas para tener la continuidad, y además de tener la continuidad, que nos dure bastante. Entonces, tenemos trencillas de cualquier capacidad para hacer ese tipo de conexiones. Para superficies planas, para 1, 2, 3 conductores y algunas otras aplicaciones en particular, ¿no? Y aquí algunos otros ejemplos en general de todas las conexiones que podemos hacer de distintos tipos para la puesta a tierra. Y bueno, y tenemos otros conectores. Si se dan cuenta, algunos ya los vimos hace un momento y algunos son en particular relativamente nuevos para algunos de ustedes. Estos conectores, nosotros también sabemos que en todas partes, por norma, los pisos falsos deben de estar puestos a tierra, deben de tener su conexión de puesta a tierra. Y ustedes también saben que hace 10 años aproximadamente, un poquito más, los pisos falsos con un cable de puesta a tierra era suficiente y ya podías hacer la puesta a tierra y no había problema. Ahora la norma de telecomunicaciones nos pide que cada uno de las barras del piso falso debe estar puesto a tierra y de preferencia debe estar interconectado. Entonces, existen conectores, para hacer cada una de estas conexiones y para distintos calibres. Y aquí es importante que tomen en cuenta esto de los distintos calibres. Es decir, si nosotros vamos a hacer una conexión para puesta a tierra de un piso falso y nuestro calibre del conductor es calibre 2 y nuestra varilla es de 1 pulgada de diámetro, existe el conector para esas características.
Si es más grande ya sea la barra o el conductor, también existe el conector, pero obviamente es más grande. Con esto, lo que les quiero decir es que para cada una de las aplicaciones existe el conector con las dimensiones ya calculadas por nosotros para que hagan esa conexión y evitar tener un conector muy grande, que además el costo es mayor para hacer este tipo de conexiones. Entonces, es importante que cuando se haga el diseño también se tome en cuenta esa característica de las conexiones. En el caso de algunos equipos o de algunos otros elementos, también tenemos el conector adecuado. Por ejemplo, aquí para las superficies planas, es una caja de acero inoxidable, se debe de poner a tierra. Tenemos el conector para hacer esto de esta manera, o también de algunas otras maneras, ¿no? Es decir, en particular, lo que estamos haciendo es ponerlo a tierra por fuera y por dentro. Esta es la parte externa, y esta es la otra parte. Es el mismo conector, nada más que simplemente de distinto ángulo, y lo podemos hacer. Entonces, depende de la aplicación, podemos hacerlo. O podemos hacerlo tan sencillo como ustedes deseen, ¿no? Aquí es lo que les comentaba de la trencilla. La trencilla, la ventaja que tiene es que es muy flexible y nos permite que las puertas también estén puestas a tierra para evitar también cualquier problema, ¿no? Y aquí podemos ver este conector. Está la trencilla y con su conductor, que normalmente va a la malla de puesta a tierra. Este es en una subestación. Bueno, ahora sí, preguntas. Estos son algunos ejemplos en donde se hacen las puestas a tierra, es decir, en cualquier lugar que vamos a usar energía eléctrica o que va a haber alguna pequeña descarga, debemos de colocarlo, todo debe de estar puesto a tierra para evitar cualquier problema a las personas, y ahora que tenemos equipos muy sensibles a cualquier descarga, también para evitar que los dañemos. Ahora sí, preguntas. Ok, sí, muchas gracias, Mauricio. Mira, las preguntas son las siguientes. ¿Se puede poner la malla de puesta a tierra? ¿Puede ser mejor para una casa habitación para mayor protección o solo con la varilla? Depende del tamaño de la casa. Normalmente lo ideal sería una malla pequeña para puesta a tierra, porque así te aseguras que la resistencia siempre va a ser la misma, no va a variar mucho. Hay mallas de puesta a tierra pequeñas que de hecho ya están prefabricadas, que simplemente es encontrar el lugar donde la vas a colocar y hacerla. Es de preferencia una malla de puesta a tierra. Como les comento, hay lugares donde el nivel freático es muy bajo, la resistencia eléctrica del suelo es muy pequeña, y con una varilla sería suficiente, obviamente, para casas habitación pequeñas. Ok, la siguiente pregunta es, para la malla de puesta a tierra de un pararrayos, ¿es más conveniente usar soldadura exotérmica o conector a presión de cobre? Cualquiera de los dos métodos se puede utilizar. Nuevamente depende del lugar donde lo vayas a hacer, pero normalmente se usa exotérmico para ese tipo de puestas a tierra. Pero también a compresión se puede usar. De hecho, existen los productos en los dos, exotérmico y a compresión, para hacer este tipo de conexiones. Ok, mayormente las varillas no son de cobre puro. ¿El funcionamiento será normal o habría algún tipo de error? Nuevamente, la norma mexicana y también la norteamericana, la ANSI, nos dice que las varillas para puesta a tierra deben de ser de acero recubierto con cobre.
El recubrimiento también está normalizado, normalmente son 250 micras y se debe de colocar de una manera muy particular, es decir, este recubrimiento no se debe de desprender, debe de tener una resistencia eléctrica determinada. De hecho, los que te venden la varilla que está normalizada deben de asegurarse de eso. Eh, Básicamente es esas características que debe de tener la varilla para puesta a tierra. ¿Por qué es de acero? Porque en muchas ocasiones se debe de enterrar de distintas maneras y debe de tener una resistencia para que no se doble, etcétera, ¿no? Ok, la siguiente pregunta es, ¿el aterramiento de las varillas al interior de las losas o estructuras de concreto puede producir algún efecto negativo a la estructura donde está unida? Las varillas para puesta a tierra normalmente no van enterradas en el concreto, es decir, las varillas de puesta a tierra, valga la redundancia, se entierran en el suelo, en la tierra, y ya a veces sobre estas se coloca el cemento y todo, pero la varilla debe de tener contacto con la tierra. Ya si va arriba la losa de cemento, etcétera, una parte va enterrada en el cemento, no hay problema, pero lo ideal es que, de hecho, la norma nos dice que van en la tierra. Ok. La siguiente pregunta, bueno, es la misma para la conexión de pararrayos. ¿Qué conexión a tierra es más recomendable? Creo que esa ya la contestaste. ¿Cuál sería el diámetro del cable más recomendable para una malla a tierra en una subestación eléctrica? Bueno, para las subestaciones eléctricas se hace el cálculo. Normalmente el calibre del conductor está entre un 0 y 250. Depende del cálculo, depende nuevamente, cuando se va a hacer el cálculo de la puesta a tierra, se mide la resistencia eléctrica del piso, del suelo, es decir, de la tierra, en donde se va a colocar la capacidad de la subestación, etcétera, todo eso se mide bueno, de las subestaciones grandes, para decidir el calibre del conductor. En general, les digo, de un 0 a 250. Los que más se utilizan es 3 ceros y 4 ceros, pero se tiene que calcular, se tiene que hacer el cálculo para asegurarnos de que estamos cumpliendo con la puesta a tierra, la resistencia. Aquí les comento algo. Las normas nos dicen cuánta resistencia necesitamos. Es decir, por ejemplo, para una puesta a tierra normal que no va a tener ninguna exigencia especial, es aproximadamente son 15 ohms. Ya si la vas a hacer para algún lugar donde vas a tener un sistemas eléctricos, equipos, 10 ohms, y así sucesivamente va hacia abajo. Por ejemplo, para los hospitales, en muchas ocasiones cuando tienen equipo muy delicado, debe de ser aproximadamente de 1 ohm la resistencia. Entonces depende mucho de las resistencias cómo se hace el cálculo. Ok, la siguiente pregunta es, ¿existen métodos para verificar si existen poros o alguna imperfección o no en las uniones exotérmicas? Sí existen métodos. Sí, hay varios métodos. Aquí el detalle es que cuando estás en campo, el más común es que si sospechas que hay poros, pues se recorta la conexión o se le quita la parte de arriba. Normalmente, déjenme, me regreso. Aquí les voy a mostrar. Cuando nosotros hacemos una conexión, esta parte de arriba, podemos ver si está limpia o si tiene poros. O si quedó, también puede quedar en algunas ocasiones, se nota esta partecita,
que quedó contaminada con alguna otra cosa. Hay veces que le cae tierra, le cae arena a la conexión y aquí se nota. Ese es un método nada más de verificarlo así a simple vista. Si ya se tienen algunas otras sospechas, bueno, ya se le hace una radiografía, etcétera, otros métodos para revisarlo. Pero de entrada, lo primero que tienes que ver es que esta superficie esté completamente lisa, que no tenga poros, y de esa manera es como se revisa a simple vista. Y la otra es, como les comento, recortando esta parte y te das cuenta si es íntegra o tiene poros. Ya si se tienen sospechas, bueno, hay otros métodos de otro tipo. Ok, ¿qué tipo de conexión se recomendaría más para sistemas de puesta a tierra de subestaciones eléctricas? Eh, bueno, les comento que Comisión Federal usa los dos métodos, a compresión y exotérmico. El más utilizado es el exotérmico, pero cualquiera de los dos puede utilizarse. Y nuevamente, el cálculo se hace con el conductor, y la conexión, esta conexión se puede hacer con cualquiera de los dos métodos. Ok, y ¿cómo se calcula y diseña la malla PAT teniendo como datos la resistividad de la tierra? Bueno, necesitamos la resistividad de la tierra, para qué se va a usar la malla para puesta a tierra, los datos de la carga en general del lugar o donde vamos a utilizarlo, y básicamente es eso, y la cantidad o la resistencia eléctrica que necesitamos, de cuántos ohms es la resistencia, y bueno, haces el cálculo con esos datos. Es una fórmula relativamente sencilla. De hecho, por ahí probablemente, si ustedes entran a nuestro sitio de Burdi.com, hay un documento que se llama eh, Teoría de Conexiones, Teoría de Conectores. Y ahí viene una formulita muy sencilla para usar, para calcular algo muy sencillo. Obviamente, entre más grande es más, se calculan más variables, sobre todo los calibres del conductor, cantidades, etcétera. Pero ahí en nuestra página pueden encontrarlo. Es burndi.com o hubel.com, y entran a la parte de Burndi, y está ahí un cálculo sencillo. Pero sí, necesitamos esos datos. Ok, y ¿cuáles son los rangos de resistencia aceptable con 1, 2 o 3 electrodos de grafito? No entiendo la pregunta, de hecho. Yo creo que habría que aclararla, ¿no? Sí, lo aclaramos si quieren, y si no, me lo pueden mandar por correo para saber qué Ok, exactamente están. Sí, Marcos. dice, ¿qué marcas de malla a puesta a tierra nos recomienda? Burndi Welt. Ok, la otra pregunta es, ¿cuál sería el método más confiable y práctico para el diseño de malla de puesta a tierra? Nuevamente depende de la aplicación, porque hay varios métodos y hay algunos que ya están muy normalizados, que simplemente es tomarlo y hacer el cálculo, ¿no? Muy sencillo. Les comento ahí en nuestro sitio están dos métodos, pero sí depende mucho de lo que necesitemos. Y como les comento, existen firmas de ingeniería que se dedican solamente a diseño de mallas de puesta a tierra. Ok, bueno, digo, ya son 5 de la tarde, no sé si todavía quede más tiempo para más preguntas o
terminaremos aquí y las demás preguntas que ya anoté aquí, les responderemos vía correo. No sé, ustedes indican. Sí, si quieren vía correo. Puede aquí continuar sin problema, ¿eh? Ah, sí. Ah, bueno, continuamos. Ok, dice, en terrenos muy rocosos donde es difícil enterrar las varillas de tierra, ¿qué método podríamos usar para eficientizar el sistema de tierra? Normalmente en lugares rocosos o donde la resistencia eléctrica o la resistencia del piso, la resistencia eléctrica es muy alta, lo que se hace es que se hace un hoyo, un orificio más grande que la varilla de puesta a tierra y se le coloca tierra o también se le dice refuerzo de puesta a tierra, que básicamente es una mezcla de distintos materiales, entre ellos es grafito, cobre, etcétera. Se enriquece eso para bajar la resistencia del lugar. Eso se rellena con ese material y se va midiendo. Y ya en casos todavía más severos, lo que se hace es que se le pone un líquido que tiene electrolitos para disminuir la resistencia. Entonces depende de lo que, de a qué resistencia debas de llegar y los elementos que vas colocando. Te digo, se le pone, en el caso de nosotros le llamamos ground max, se le pone el ground max para disminuir la resistencia, y si todavía no llegas a la resistencia que te está pidiendo el usuario, le pones un líquido que tiene electrolitos para ir bajando la resistencia hasta llegar a la resistencia que necesitas. Y en ocasiones sí cuando es muy bajo la resistencia que te están pidiendo y el suelo es muy grande la resistencia, entonces sí cuesta trabajo, pero normalmente lo que haces es un orificio más grande y le vas colocando todos esos materiales. Ok, la siguiente pregunta es, ¿qué marca de mallas es de mejor calidad para el trabajo? Bueno, yo le recomendaría las de Huben, las Bundy, que son las mallas prefabricadas. Pero si la calculas, normalmente tú haces tu malla de puesta a tierra con tu cable de cobre, vas haciendo las uniones y te queda tan grande o tan pequeña de acuerdo al cálculo que hayas hecho y de acuerdo a la carga que necesites. Al momento de medir la resistencia de la puesta a tierra de las torres de alta tensión, ¿cuál debe ser el valor máximo que se debe permitir? Igual pregunta para los postes de alta tensión. No me acuerdo realmente, ahí sí no me acuerdo cuánto es, pero bueno, si lo necesitas, mándame un correo, aquí está mi correo y por vuelta de correo te mando el documento en donde viene ese dato. Y el documento es de Comisión Federal, que está en internet, sería la liga, ¿no? Para que puedan ahí ver esas características. Adelante. ¿Es suficiente un solo electrodo para la malla de red? No es suficiente un solo electrodo. De hecho, hace ratito que preguntaban por los métodos, etcétera, varios de los métodos se basan en eso precisamente, en dónde colocar los electrodos. Hay veces que son 4, 6, 8, hay veces que van dentro de la malla y es que son a las orillas de las mallas, entonces depende del cálculo. Y normalmente no es solo con un electrodo. Para casas habitación pequeñas sí puede ser un solo electrodo, pero en general para construcciones más grandes se colocan más varillas de puesta a tierra o electrodos de puesta a tierra. Ok. La siguiente pregunta es, ¿en los conectores los tornillos se pueden torquear con cualquier herramienta o hay alguna especificación de torqueo máximo?
Los conectores normalmente debemos de utilizar un torquímetro. En el caso de, bueno, este es nuestro catálogo de productos. Los conectores mecánicos deben de preferencia usar un torquímetro para apretar la tornillería. Y en el caso de, por ejemplo, aquí podemos ver que el conector, de acuerdo al catálogo, viene su par de apriete o torque. Es importante tomar en cuenta esto porque sí, la herramienta que necesitamos es un torquímetro. Normalmente viene en libras pie. ¿Y por qué es importante? Si nosotros apretamos de más, podemos disminuir el área transversal del conductor y obviamente ya no tiene la misma capacidad. Y si apretamos menos, bueno, vamos a tener ahí un contacto insuficiente. Ok. Dice, ¿cuál sistema es mejor, el mecánico o el de compresión o el exotérmico? Para la malla de puesta a tierra puede ser cualquiera de los dos, el exotérmico o a compresión. Mecánico no lo se puede hacer, pero no lo recomendamos porque si en el lugar hay un poco de vibración puede aflojarse la tornillería y normalmente la tornillería, en general, normalmente la tornillería para todos los conectores para puesta a tierra, la mayor parte de conectores, debe de ser de bronce al silicio. Si por cualquier razón no pones la tornillería de bronce al silicio, vas a tener par galvánico. Y si está enterrado, va a haber problemas de corrosión. Entonces, para la malla de puesta a tierra, lo que va enterrado puede ser exotérmico o a compresión. Y todo lo que va exterior, afuera, puede ser mecánico. Ahí, normalmente es lo que se utiliza. También puede ser a compresión, tomando en cuenta que compresión es permanente y el mecánico puedes retirar la conexión. ¿Recomendarías reemplazar un pozo a tierra horizontal por uno vertical en un terreno pedregoso y propenso a derrumbes? De hecho, seguramente eso lo hicieron así porque independientemente de si lo pones vertical u horizontal, vas a tener la misma resistencia. Entonces, por ser práctico, pues, supongo que por eso lo pusieron horizontal para la resistencia no va a variar mucho porque es piedra y ahí es más fácil hacer todo el relleno que hicieron seguramente con la tierra y y los materiales para aumentar la conductividad. Entonces, no lo recomendaría. ¿Qué valor de resistencia debe tener mi sistema de puesta a tierra? Si es para, nuevamente depende de la aplicación. Les comenté hace un momento, les comenté algunos parámetros que se utilizan, pero muchos de estos parámetros dependen mucho de qué vas a utilizar. Y nuevamente, son, por ejemplo, 5 ohms es para lugares donde tienes sistemas de cómputo. Si no tienes sistemas de cómputo, pues a veces es innecesario llegar a eso. Con 10, 15 o 20 es suficiente. Entonces sí depende mucho de dónde lo vas a utilizar y para qué. ¿Qué instrumento te da el megado exacto, el urómetro o en pinza? Otra vez, no te escuché muy bien. Alguien tiene su micrófono abierto. ¿Me repites la pregunta, Marco? Ajá, ¿qué instrumento te da el megado exacto, el telurómetro o en pinza? Bueno, pues es que si usas para medir la tierra, también le dicen terrómetro. Al final es un Megger.
Depende de la exactitud de tu Megger y pero pues casi todos te dan la exactitud que necesitas, no habría mucho problema siempre y cuando lo uses de la manera correcta. Hay que recordar que existe un método para hacer estas mediciones, para medir la resistencia de la Tierra. Normalmente son 3 puntos donde vas a colocar tus electrodos para hacer la medición y bueno, vas haciendo la medición y haces los cálculos necesarios. Hay aparatos que ya te lo hacen. Entonces, depende mucho de eso y depende del aparato que tengas. No la exactitud, sino los cálculos que tienes que hacer para llegar a eso. Y obviamente si vas arrastrando cálculos, vas arrastrando también ahí la parte de la incertidumbre. ¿Has escuchado del sistema de tierra tipo UFER o electrodo embebido en concreto? ¿Es aprobado por la norma cuando se utiliza? Sí he escuchado, bueno, como embebido en concreto sí lo he escuchado. De hecho, existen ahí algunos que son tuberías que se rellenan, siempre y cuando estén calculados para lo que va a resistir, lo que va a hacer, sí se puede utilizar. De hecho, en algunos hospitales se usan que es dedicado a un instrumento, pero por ejemplo, para rayos, ahí sí no se recomendaría. Pero para otros casos, cuando se es dedicado, pues sí se puede utilizar por la resistencia que puedes lograr, que es muy pequeña, ¿no? ¿Has escuchado del sistema de puesta a tierra Faraguas? Faragás, Faragaus, sí, perdón. sí, también lo he escuchado. Todos los sistemas de puesta a tierra que te ayuden a bajar la resistencia son buenos. Aquí algo que es importante, depende mucho de quién esté haciendo el cálculo, etcétera, es que lo que se va a tratar en general es que tengas un sistema equipotencial, es decir, que tu potencial en el que estás haciendo tu conexión para puesta a tierra sea el mismo, para evitar que cualquier descarga se vaya para otro lado y puedas dañar algún equipo o hasta alguna persona, ¿no? Entonces, sí he escuchado, y si llega a los niveles que necesitas, o a veces cuando es dedicado, pues no habría problema, ¿no? Ok, y por último, ¿qué opinas sobre las pinzas termométricas? Ups, no sé cuáles sean esas pinzas termométricas, entonces no puedo opinar. Ok, pues serían todas las preguntas, Mau. Digo, por ahí también nos hacían o nos solicitaban pues los catálogos y la liga de la página que recomendaste, la de Hubble o la de Brundi. Entonces, digo, con mucho gusto se las estaremos enviando sin ningún problema a sus correos electrónicos junto con la presentación. Y cualquier pregunta, cualquier duda, tienen nuestros correos, nos los pueden mandar y nosotros les respondemos. Les mandamos la información que tenemos, la información técnica si es necesario, y cualquier apoyo de cualquier tipo, no duden en preguntarnos. Estamos para servirles. Gracias. Con esto damos por terminada esta sesión. Agradecemos a Hubble por su valiosa contribución al sector electromecánico y en especial al ingeniero Mauricio Cano por esta interesante conferencia, así como la participación de ustedes, nuestra comunidad UNCE, y a nuestros seguidores en redes sociales de México y Latinoamérica. Tengan todos una excelente tarde.